agradecemos mucho que se hayan conectado a esta conferencia de prensa. Les vamos a presentar nuestras cifras en materia de salud, de vida y de cobertura solidaria de la industria de seguros, ¿no?, en relación con COVID-19. ¿No? Tendremos nuestra presentación y posteriormente la sesión de preguntas, ¿no? Tiene la palabra Juan Patricio Riverol, vicepresidente de AMIS. Bien, muchas gracias, María Luisa. Bienvenidos todos. Les agradecemos como cada semana el que nos acompañen para darles información sobre cómo va evolucionando desde la cancha, digamos, de las aseguradoras, cómo va evolucionando estas indemnizaciones relativas a los seguros de gastos médicos y el seguro de vida y el apoyo solidario que el sector está dando a todos los miembros del sector salud. Empecemos por la parte de gastos médicos. Tenemos esta primera gráfica, por favor. Aquí tenemos el número de casos y así como el monto acumulado de indemnizaciones en gastos médicos. Vemos cómo ya vamos en 1,046 millones de pesos, con 2,364 casos acumulados. De este monto, tenemos que el monto mayor, el caso de mayor monto en gastos médicos es de 15.4 millones de pesos. El monto promedio de indemnización es de 443,000 pesos. Y de este monto total de indemnización ya ha sido liquidado, han sido ya pagados los gastos médicos, ya sea reembolsados a los asegurados o pagados directamente a las instituciones médicas, las instituciones que otorgan los servicios, el 61%. En el número de casos vemos que es un crecimiento con respecto a la semana pasada del 21%, pasando de 1,950 casos a 2,364. Lamentablemente, también el número de defunciones de esos 2,364 casos creció de 128 a 143. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Aquí tenemos la forma en cómo están distribuidos los diferentes casos de asegurados y vemos que hay una muy fuerte concentración, cosa lógica por la concentración de la población y de la actividad económica en general. Tenemos que el 53% está concentrado en la región centro del país, fundamentalmente la Ciudad de México y el Estado de México. La siguiente, por favor. Aquí tenemos, por un lado, tenemos de los 159,000 casos de COVID en el país, solo 1.47% tienen un seguro de gastos médicos privado. De la población en general, el 11.9% hay una incidencia de letalidad, cuando en la población asegurada es del 6%. Tenemos que en la tasa de contagio en la población general, pues información de las autoridades, es de 125 por cada 100,000 personas, 100,000 habitantes, cuando en la población asegurada son 26 por cada 100,000 personas aseguradas. Las diferencias, bueno, tienen que ver seguramente con el perfil de las personas que tienen un seguro privado con respecto a la población general, que como bien vemos, el porcentaje de asegurados es extremadamente baja, solamente 1.5% de la población tiene un seguro, bueno, de los casos con COVID. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos la distribución por edades, en donde vemos que hay una fuerte incidencia entre personas entre 30 y 59 años, en donde se concentra el 66% de los casos de infecciones y de tratamientos médicos en personas en este rango, de 30 a 59 años. Podemos pasar a la siguiente, por favor.
Y aquí tenemos la parte de las indemnizaciones, en donde también está por rangos de edad. Y aquí yo nomás quisiera resaltar el caso de que, como veíamos antes, el costo promedio, veíamos en una de las gráficas, en la primera gráfica, que tenemos un monto promedio de indemnización de 443,000 pesos. No más que en el caso de personas mayores a 70 años, ese monto se va prácticamente al doble, se va a 814,000 pesos por caso, ¿no? Entonces es clara la situación de que a mayor edad el costo promedio de atención se incrementa. Gracias. La siguiente gráfica, por favor. Bueno, aquí tenemos también algo que ha sido una constante, que el porcentaje más alto de infectados son hombres, tanto infectados como la parte de la indemnización. Seguramente, digo, esto tendremos que tener información más detallada en general por parte de las autoridades y el sector asegurador para explicar en el futuro por qué los hombres son pues estamos más expuestos, digamos, o estamos más proclives a manifestar esta infección, porque evidentemente puede ser que muchas mujeres también están infectando, pero son menos proclives a manifestar la enfermedad, o sea, son más resistentes claramente a este virus. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y aquí es en donde vemos el tipo de atención médica que se requiere, y vemos que mayoritariamente por mucho es la atención hospitalaria. En menos casos requieren la unidad de cuidados intensivos. Entonces, bueno, pues donde el costo promedio cuando llegan a estar en las áreas de cuidados intensivos sube considerablemente. Como podemos ver, el costo promedio sube a 918,000 pesos, cuando si solamente requieren servicios hospitalarios o estancia hospitalaria sin cuidados intensivos, ese costo promedio es de 332,000 pesos. En cuanto a las defunciones, que sería la siguiente gráfica, por favor, vemos que se concentran pues también entre las personas de 40 a 59 años, en donde está el 49% de las defunciones de personas con seguro de vida, que no forzosamente es el mismo número de que presentará Recaredo Arias, que tiene que ver con las indemnizaciones por seguro de vida. Muchas gracias y le cedo la palabra a Recaredo Arias, director general de la AMIS. Buenos días, gracias por su participación, por su presencia e interés como siempre, y la gran labor que están haciendo para ayudarnos a difundir todas estas cifras, y en particular también pues el beneficio de la cobertura solidaria. En el caso de vida, en efecto, tenemos 1,476 casos que ya hemos indemnizado de seguro de vida, que llegan ya a un monto de 367.7 millones de pesos. El monto promedio ahora se elevó, si ustedes lo comparan contra el de la semana pasada, tenemos un promedio de 249,186 pesos, y es que ahora se registró que esto eleva de manera importante, como ustedes pueden ver en la evolución de semana a semana. Tenemos una indemnización por el caso de mayor monto que ocurrió en esta semana. El pago no quiere decir que el fallecimiento así haya ocurrido, por 68.5 millones de pesos, que ahora ya es un monto importante, inclusive pues ya mayor a lo que es el mayor caso en gastos médicos. Tenemos una evolución de incrementos ya muy importante, tanto en montos pagados como en el número de casos. En montos pagados habíamos estado teniendo un porcentaje hace
2 semanas del 44.4%, la semana pasada tuvimos un incremento del 30.6% y esta semana tuvimos un incremento del casi 70%, al pasar de 217 millones a 368 millones. En el número acumulado de casos también ya llegamos a 1,476 casos y aquí vemos también un incremento de 43% en la última semana. Pasamos ahora a cómo se distribuye. Bueno, aquí también para quienes nos han seguido semana a semana, ya cambiamos la lámina en donde veíamos el número de casos y en qué estados estaban para que esto sea más visual para todos ustedes. Entonces estamos haciéndolo igual que como se presenta en gastos médicos. Entonces ya desdoblamos lo que era la primera hoja en 2 y aquí entonces ya si lo vemos por estados, tenemos que la Ciudad de México tiene 400 ya casos pagados de seguro de vida, el Estado de México en segundo lugar con 286, Baja California 96, Chihuahua 87, después tenemos a Tabasco con 75 y Sinaloa con 69. Son los mayores casos. Ahí tienen también la distribución de colores ya en el mapa, como ocurre, como les decía, en gastos médicos, en este caso en tonos de azul, el gris de 1 a 10, este azul muy tenue de 11 a 20, un azul de mediana intensidad de 21 a 50 y un azul marino de más de 50 casos. En lo que corresponde a las defunciones por edad y por género, tenemos, como bien decía Juan, la misma circunstancia en donde tenemos más o menos ubicado entre 50 y 59 años en primer término, 4 de cada 10 casos, el 40%, están ocurriendo entre 50 a 59 años. Después sigue 372 defunciones entre 60 y 69 años y 287 defunciones que hemos pagado seguro de vida de 40 a 49 años. Y pues como también decía Juan, el mayor número de casos también de indemnizaciones por seguro de vida, el 71% corresponde al sexo masculino y 29% al sexo femenino. Ahora vamos a pasar a los datos de la cobertura solidaria en apoyo al sector salud. Y aquí tenemos ya 67 casos pagados en 16 entidades. Son los casos pagados al corte, que es el lunes, entonces todavía tenemos lo que se acumuló entre el martes y el miércoles. Entonces hay 67 pagos. La semana pasada les habíamos reportado a ustedes 41 casos pagados. El 38% son de la Ciudad de México y del Estado de México y después se distribuyen entre Tabasco, Puebla, Veracruz. Es peculiar observar Tabasco porque tanto en las indemnizaciones que hacemos nosotros a nuestros asegurados por seguro de vida, Tabasco ocupaba un lugar relevante y en este caso es el tercer lugar, Puebla con el cuarto y Veracruz con el quinto. En cuanto al tipo de labores que estaban desempeñando las personas a quienes les hemos dado la donación por la cobertura solidaria de 50,000 pesos por cada persona fallecida, el 39% son médicos, 36% otro personal. Estamos tratando de ver cómo podemos desglosar mejor este dato, que además pues, es grande, es más de una tercera parte. Personal de enfermería un 36%, y ya después sigue personal técnico, camilleros, auxiliares de enfermería y personal profesional que apoya. Por beneficiario, en 41 casos hemos beneficiado al cónyuge, en 17 casos a los hijos mayores de 18 años, como lo hemos venido precisando, porque son los que legalmente tienen la potestad para recibirlo, y 9 casos en donde a quienes hemos indemnizado es a los papás del personal médico que lamentablemente falleció. Por edad, tenemos también que se concentra 26 casos, 26 indemnizaciones en la edad de 41 a 50 años
y de 51 a 60, 24 casos, de forma tal que 3/4 partes, o sea, el 75% de las indemnizaciones que hemos cubierto como sector asegurador en este apoyo solidario han sido para estas edades entre 40 y 60 años. Y por género, si bien no llegamos a las cifras tan altas en el caso de los asegurados, también de todos modos 55 casos son, bueno, no, el porcentaje es mayor porque el 55 casos son en sexo masculino y 12 sexo femenino. Así es de que bien, como se ha dicho y lo insinuaba Juan, el sexo fuerte es el sexo femenino. Les queremos reiterar y pedir de manera pues realmente muy especial que sigamos difundiendo la manera a través de la cual pueden comunicarse para poder cobrar estas indemnizaciones al 55 52 27 90 31, que es el teléfono que AMIS ha dado, o escribir a la dirección de correo coberturacovid@amis.com.mx o directamente en nuestra página, en nuestro portal. Ahí hay un vínculo para que puedan ser atendidos en la página www.amis.com.mx. Los casos pues irán incrementando las indemnizaciones en la medida en la que quienes tienen que ir atendiendo vayan haciendo su trámite por esta vía. Como lo saben también, el trámite está haciéndose en muchos casos a través de las áreas de recursos humanos y o de prestaciones económicas del IMSS, del ISSSTE, de las Secretarías de Salud de los estados, de SEDENA y de Pemex. Con CEMAR ya casi está también listo el procedimiento y pues seguimos también en contacto con los institutos de salud para que también vayamos buscando el que a través de sus áreas de prestaciones económicas se pueda hacer el trámite por parte de los beneficiarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Recaredo. Tenemos una primera pregunta de Antonio Hernández del Universal. Gracias, buenos días, ¿me escuchan? Sí, Antonio, adelante. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Algunas preguntas. La primera es, Recaredo, si nos podrías platicar pues, lo que se pueda sobre este caso en seguro de vida, y si entendí bien, un solo caso, 68 millones de pesos. Esa es una primera pregunta. Digo, más o menos, si nos podrías platicar qué influyó para alcanzar un costo de este monto. La segunda es, digo, si los números ya empiezan a reflejar, y es una pregunta que les he hecho recurrentemente, pues la curva que no cede, al contrario de que veamos que se doblaba, sigue al alza. Si ustedes ya están empezando a ver un impacto mayor para las aseguradoras. Y la tercera es una duda sobre qué pasa con trabajadores de Pemex y CFE, que digo, Pemex tiene su seguro, CFE debe tener también. Ahí más o menos si nos podrían explicar cómo funciona el tema de seguros, si ustedes más o menos tienen la expertise en esta área o que nos den una idea general. Gracias. Gracias, Antonio. Mira, recordemos que toda la información que nosotros recibimos, para empezar, no tiene datos de personas, porque pues, obviamente por la Ley de Protección de Datos Personales hay detalles que nosotros no podemos revelar. No obstante, pues este monto que tiene una cantidad no es como en el caso de gastos médicos, recordemos, en donde pues es lo que se vaya acumulando en pagos por el tratamiento, sino en este caso es la suma asegurada que la persona que lamentablemente falleció tenía. Es probable que esta suma asegurada estaba a través de un seguro de grupo vinculada a un sueldo y por eso es que la cifra no está cerrada en una cifra más redonda. Es creo lo más que te puedo comentar, Antonio, y bueno, desde luego simplemente es una inferencia nada más. Ese es el motivo del costo tan alto. Y las curvas, en efecto, pues como ya lo comentábamos, no sé si entendí bien tu pregunta, Antonio, ya como se ha venido comentando en semanas pasadas, las primeras semanas que empezamos a informar, en primer lugar de gastos médicos, después de vida, y ahora ya empezamos a hacerlo de esta manera en el caso de
la cobertura solidaria, pues en el momento en el que se empieza a agarrar una inercia o como se dice también una atracción, el que ya van haciéndose las solicitudes de indemnización más voluminosas, pues entonces los montos empiezan a tener un mayor impacto. Y pues respecto a los trabajadores de Pemex y de CFE, con Pemex ya tenemos para sus servicios médicos toda la parte de los contactos a través del área de recursos humanos. En el caso de la CFE, no tiene servicios médicos como los de Pemex específicos, de forma tal que aquí esto se tramita, bueno, de servicios médicos y también la parte de prestaciones económicas, esto se tramita a través del IMSS o del ISSSTE, según que sea el caso de dónde están asegurados. Perfecto, muchas gracias. Georgina García, de Canal 44. Hola, buenos días. Quisiera preguntarles cuál es el deducible promedio en seguro de gastos médicos en casos de COVID-19 y los seguros, ¿qué tanta cobertura tienen? Es decir, en este tipo de casos, ¿les cubre totalmente todo? Creo que el dato no lo tenemos de cuál es el deducible promedio, porque eso varía mucho por las diferentes modalidades que hay o alternativas que hay de seguro de gastos médicos. La indemnización normalmente no es total, porque normalmente todas las pólizas de gastos médicos tienen por un lado un deducible y por otro lado un coaseguro, que es una participación en el costo total del tratamiento en un momento dado. Entonces, esto varía mucho. Normalmente los coaseguros andan alrededor de un 10%, pero no es una cifra única ni promedio. Y los deducibles también varían mucho. Entonces, no te puedo dar esa respuesta. Veremos para una próxima reunión, para la próxima conferencia la semana entrante, a ver si podemos tener algún tipo de dato en ese sentido, que yo creo que puede ser interesante compartirlo. Alberto Rueda, de Televisa. Alberto, ¿nos escuchas? Ahí ya me escuchan, ¿verdad? Ahora, Alberto, gracias. Pregunta. Yo no había activado el micrófono, perdón. Buen día a todos. Mi pregunta es, ¿cuánto aumentó el número de contrataciones, el porcentaje de contrataciones de seguros médicos a raíz del inicio de la pandemia, toda vez que, bueno, pues se supo que el COVID-19 estaba incluido dentro de los servicios, digámoslo así, para los propios usuarios? ¿Cómo ha aumentado y si se prevé que en los próximos meses siga al alza? Sí, este dato ya nos lo han preguntado en otras ocasiones y lamentablemente no lo tenemos, porque esta es información que nuestras compañías asociadas van proveyendo cada trimestre. Entonces no tenemos esa información, pero sí sabemos que sí ha habido una mayor demanda. Entonces seguramente vamos a ver una cifra de incremento en cuanto tengamos números en cuanto termine junio, que debemos tener números hacia finales del mes de julio, por ahí. Pero no lo tenemos, y las expectativas es que sí está generando esta pandemia, sí está generando un mayor interés por contratar un seguro privado. Y nada más para complementar, ¿esto ha generado un incremento en la póliza al momento de la contratación? No, ha generado un incremento en el interés de comprar un seguro de gastos médicos, pero no se han incrementado las primas
por esta pandemia, porque como también lo hemos mencionado en reuniones anteriores, realmente esto digamos, para los números globales del sector asegurador no es un evento especialmente, digamos, importante, ¿no? Sí, evidentemente sí va a tener un impacto, pero nada que genere un desbalance o una catástrofe, ni nada cercano a ello. Gracias. Georgina García de Canal 44. Adelante, Georgina. Para complementar lo que preguntaba el compañero, si todavía no tienen el estimado de cuánto ha crecido la contratación de seguros, no sé si tengan una proyección de cuánto podrían ser el crecimiento al final del año. Si ustedes recuerdan, hace un par de semanas nosotros les presentamos un pronóstico de crecimiento del sector asegurador para este año, muy alineado a lo que va a pasar con la economía, y pues el ramo que sí va a crecer y va a crecer más es el de gastos médicos. Nosotros tenemos una estimación de crecimiento más o menos en términos reales de 3.5%. Roxana Hernández de Yo Agente. ¿Nos escuchas, Roxana? ¿Me escuchan? Sí, Roxana, adelante. Muchas gracias. Bien, buenos días. La pregunta que quisiera hacerles es respecto a si hay algún avance con respecto al manual que están trabajando en colaboración con la Dirección General de Vinculación, Innovación y Normativa en Protección Civil. ¿Nos puedes, qué manual es? Yo creo que se refiere a la nueva ley de Caredo. ¿Cómo? Yo creo que es la nueva ley en materia de protección civil. Pero no ha sido promulgada. No, todavía no. Apenas hay dictamen. Bueno, y es un dictamen que no se ha oficializado porque no se permiten las sesiones por videoconferencia en el Congreso. ¿O a qué normativa en particular te refieres, Roxana? Para ubicarnos, pero en principio necesitamos averiguar un poco más. ¿De qué ámbito es esta regulación? Nada más es lo que ustedes estaban preparando en coordinación con la Dirección General de Vinculación para la protección o un manual de procedimientos para lo que se está haciendo en protección para este sector. No tengo muy claro, no me queda muy precisa tu duda, pero a ver, nosotros estamos trabajando con autoridades tanto federales como locales en lo que son normativas para protección civil, y de hecho pues está esto que yo ya respondía de un proyecto de ley de protección civil que tiene como postura, lo está promoviendo la diputada Nancy Reséndiz, que es la presidente de esa comisión. No sé si te refieres, Roxana, en tal caso, a lo que son, más que manuales, el análisis y coordinación de protocolos de regreso a la nueva normalidad. Tal vez pudiera ser eso a lo que te refieres, que ahí nosotros, pues en el Comité de Recursos Humanos estamos trabajando con todas las compañías para que vayamos más o menos teniendo un resumen de las mejores prácticas, y de hecho hay 2 despachos que el día de mañana van a hacer la presentación pues de todo lo que han encuestado en todas las compañías de seguros para ver cuáles son las mejores prácticas y los elementos esenciales de sus protocolos
de regreso a la nueva normalidad y qué tipo de trabajo se va a seguir, en qué medida se seguirá con home office. Si esa es tu pregunta, la respuesta es esta, y si no, espero le resulte de utilidad la información. Entonces, mañana se presenta en el Comité de Recursos Humanos los trabajos de estas dos firmas, que serán muy enriquecedoras para que ya cada una de las compañías vaya tomando la decisión de cuáles son los protocolos que van a implementar. Recordemos que todos los protocolos de regreso al trabajo en la nueva normalidad tienen que ser registrados en el portal del Instituto Mexicano del Seguro Social, y después la Secretaría del Trabajo estará haciendo inspecciones de su cumplimiento. Sí, muchísimas gracias, es correcto. Justo me refería a los protocolos, muchas gracias, pero también es muy interesante lo de la iniciativa de ley. Gracias. Gracias, Roxana. Luis Adrián Vázquez, del asegurador. Sí, bueno, buenos días. Adelante, Luis Adrián. Bien, ayer un director jurídico de una de las aseguradoras, perdón, es que hay mucho ruido aquí en este momento. ¿Podrías, por favor, leer la pregunta, María Luisa? Claro que sí, con mucho gusto. Ayer un director jurídico de una de las aseguradoras declaró que algunos hospitales están cobrando una prima de riesgo de último momento y cargando insumos y estudios de manera abusiva que no tienen nada que ver con la atención para restablecerle la salud al paciente. ¿Es cierto esto y qué filtros están implementando para monitorear lo que se paga que lo que se paga por indemnizaciones sea lo adecuado? Realmente no sabemos si es cierto. Si lo dijo un director jurídico de una aseguradora, pues yo supondría que es cierto. Ahora, detalles tampoco tenemos nosotros. De que se puede presentar casos de este tipo es posible en algún hospital, en algún sanatorio, pero realmente habría que preguntarle a ese director jurídico de aseguradora, que habría que pedirle más detalles a él, porque pues el caso aparentemente lo conocen ellos mejor, a mucho más detalle, pero pues vamos a preguntar con nuestras asociadas si esto es una práctica que se está presentando en una forma más generalizada, pero en este momento nosotros no tenemos esa información. Y por ello es que hay de todos modos un proceso de revisión de todas las facturas hospitalarias, tanto cuando hay reembolso, cuando se pide el reembolso de los gastos médicos, como también en el caso de pago directo a los hospitales, en donde si hay partidas improcedentes, pues estas se rechazan. Aquí es importante que ustedes nos ayuden a dar difusión con los asegurados, que si van a ir por el camino de un reembolso, pues que no paguen algo que a todas luces sea improcedente, porque si no, la compañía de seguros a la hora que haga la revisión de la solicitud de reembolso lo va a rechazar. Cuando es pago directo, se le rechaza directamente ese cargo improcedente al hospital. Muchas gracias. Citlali Sáenz, de MBS Radio. Hola, buenos días. A mí me gustaría saber sobre la red hospitalaria, si tienen alguna cifra, un estimado de qué nivel está de saturación, si están ocupadas todavía y disponibles, porque ha habido algunas preocupaciones de asegurados que dicen que hay hospitales que no los aceptan. Entonces quería saber, y también en ese sentido, si nos pudieran apoyar para la gente, para sus asegurados, qué pasos deben seguir, qué es lo que primero tienen que hacer si ellos tienen COVID. Gracias. Adelante, Ricardo. De acuerdo. Bueno, como paso, si hay COVID-19, recordemos que el 70% de las personas no necesitan ingresar al hospital, y lo que es importante es que se reporten, ya sea a las entidades públicas que llevan la estadística y dan
todo lo que es el triaje y también la identificación de casos, como a sus médicos particulares, ya sea en un hospital o a través de la consulta. Bien sabemos que la mayoría de los casos se tratan en casa, son casos que no tienen mayores complicaciones, pero sí mantener permanentemente una vigilancia y un seguimiento de cómo se va sintiendo la persona y no esperarse a que ya los síntomas son demasiado graves, en donde pues ya empieza a haber daño pulmonar. Esa es la parte fundamental que tenemos que vigilar. Siempre creo que vale la pena tener un oxímetro. Es una buena forma de conocer nuestros niveles de oxigenación. Dentro de todo esto, lo primero que podemos hacer ya si se requiere hospitalización, que es que nuestro médico nos refiera al hospital con el cual él trabaja. Nosotros tenemos convenios con dos grupos hospitalarios. Uno es el Consorcio Mexicano de Hospitales y otro es la Asociación Nacional de Hospitales Privados, que reúne sobre todo la segunda, al mayor porcentaje de camas de hospitales privados. Nos están dando un reporte diario y de acuerdo a ese reporte diario estamos teniendo, Citlali, no puedo dar más datos porque son datos con carácter confidencial solo para efectos, en efecto, de canalizar a los pacientes, pero llevamos 2 semanas con capacidades bastante razonables. No ha habido ningún momento en donde se haya tenido un problema grave de saturación, no por lo menos en los hospitales privados con los que trabajan las aseguradoras. Hay algunas ciudades un poquito más complicadas, pero si en un hospital ya hay saturación, particularmente de respiradores o de unidades de cuidado intensivo, hay la posibilidad siempre de canalizar a otro hospital en la misma ciudad. Hasta ahora ese ha sido el caso. Siempre ha habido la posibilidad de tener hospitales alternos. A lo mejor no es el que el paciente quiere, pero aquí lo importante es tener donde lo puedan atender. Gracias. Gina García, ¿querías hacer alguna precisión? Bueno, ya escuchando la exposición, quisiera conocer su análisis sobre el comportamiento en el crecimiento tanto de los gastos médicos privados como de las indemnizaciones por muertes de COVID. Perdón, a ver, ¿cuál es la pregunta? Sí, no. Su análisis sobre el comportamiento del crecimiento tanto en gastos médicos privados como de indemnizaciones por muerte de COVID. Pues yo creo que es la evolución semanal, Juan, que tenemos tanto en gastos médicos. Creo que ese es el análisis al que se refiere, que viene en las primeras páginas en cada caso. Entonces, pues tenemos incrementos en montos del 18.5% en la última semana en gastos médicos, 21% en la anterior, 20.5% en la del 25 de mayo, 20.8% en la del 18 de mayo, 31.8% en la del 11 de mayo. Y en el caso de seguro de vida, tenemos un incremento del 69.5%, o sea, como comportamiento, en la última semana, 30.6 hace 2 semanas, 44.4 en la semana del 25, 102.5 en la del 18 y 170.5 en la del 11 de mayo. Sí, yo diría que, viendo las gráficas, pues es un comportamiento muy similar al comportamiento que estamos viendo de la epidemia en la población total. Es un crecimiento más o menos constante. No hemos visto una semana con un brinco así especialmente grande, tampoco una semana con una disminución relevante. Entonces está teniendo un comportamiento similar al que la epidemia está teniendo en la población general en el país. Esa es la última pregunta que tenemos registrada. ¿Los voceros quieren hacer algún comentario final? No, bueno, yo nomás quisiera agradecerles nuevamente a todos los amigos de la prensa el que nos hayan acompañado el día de hoy y como bien decía Recaredo,
les pedimos que sigan difundiendo esta información y muy particularmente lo que tiene que ver con la ayuda solidaria, para que todas aquellas familias que lamentablemente hayan perdido algún ser querido que trabajaba en el sector público, pues puedan canalizar llevar a cabo el trámite para recibir la indemnización, el apoyo correspondiente. Muchas gracias y muy buen día. Muchas gracias a ustedes por su trabajo profesional y su interés en darle seguimiento a todo lo que le estamos informando en cuanto a las indemnizaciones de gastos médicos, de seguro de vida y también pues la aportación que está dando el sector asegurado en forma gratuita al personal médico y pues indemnizando a sus familiares. Que tengan un muy buen día y una muy buena semana a partir de ahora. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Que tengan buen día. Gracias, buen día a todos. Gracias, excelente día.